escuchan, listo. Bueno, menos mal que no grabamos las críticas que le hicimos al gobierno de Uribe, digo, ¿cómo se llama? ¿De Duque? El gordito. Ah, eso, de Duque. Porky. Menos mal que no grabamos eso. Uy, no grabamos tampoco lo que acabo de decir de Ana. Nunca le diríamos marranito a nuestro gran presidente. Porque sí, Eso lo editamos. mi mamá le dice nuestro porquisito, porque ella le da pesar decirle porqui directamente. Y le dice Más porquisito. ternito. A ella le cae bien como persona, pero lo odia como uribista. No sé, mi mamá es una guerrillera, estudió en la Nacional en los años 60, marihuanera, me imagino. Aunque ella dice que no, ¿no? Pero yo creo que sí, debió ser más marihuanera y todo eso. Aunque esto no lo estamos grabando, ni ella lo ve. Ni ella está, no es, ¿cómo se dice? Seguidora de nuestro Eso se canal. edita. Sí, eso me toca editarlo Vale, porque vale. mi pobre madre es seguidora de mi canal y ve todos mis videos y todo eso. O quién sabe, eso dice ella. Yo creo que se muere de aburrimiento y les quita el sonido. No, solo le da me gusta y ya. Sí. Si es que sabe cómo se hace eso. Bueno, voy a compartir unos. Voy a compartir unos. Pues sí, pero es en serio. Todos sabemos eso de las mamaces. Y más de las mamaces mías, que son más viejas que las de ustedes, pues peor. Voy a compartir pantalla. ¿Dónde está Juan Esteban? ¿Dónde está Tatiana Alejandra? Tatiana Ya. Alejandra. Hola. Juan Esteban. Que soy la asistente también de Juan Esteban. Ya sé, Mami, no importa, pues. así, mami, el colbón. No importa, queremos oírlas, queremos oír a las mamás en su labor de mamá, eso es importante, interesante, muy chévere. Entonces, las mamaces, así como está haciendo Zaira, que se levanta y les da un coscorrón y vuelve. Así deben ser todas las mamaces. Bueno, ¿ya están viendo? Sí, señor. Pero ese no era el que quería compartir. No. Qué burro. Este creo que sí es. Bueno, listo. Este es. ¿Lo ven? Aún no. ¿Estoy compartiendo? No, estoy compartiendo. No, pues yo no veo nada todavía. No. Ya, ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces vamos a ir por partes. Listo. Entonces, bueno, esto que les voy a compartir básicamente es como para hacer una somera revisión de las referencias y de todo eso, un poquito con más detenimiento. A ver, y las citas de las figuras y todo eso. Entonces, por ejemplo, vamos a leer un párrafo cualquiera. Villavicencio. Si bien los esfuerzos para reconstruir la historia urbana de Villavicencio normalmente parten de su origen formal, como con la relación en la época republicana, con la refundación en la época republicana. Es época republicana, tienen que leer así, además, eso es importante, que menos mal que me acordé. Si bien ahí, si ustedes lo leen bien, ahí hay un error. Si bien ahí uno hace una especie de parada que va de para arriba, la tonalidad va de para arriba. Si bien, como esperen algo más que voy a decir, si bien, los esfuerzos por reconstruir la historia urbana de Villavicencio normalmente parten de un origen formal con la refundación en la época republicana, voy a cambiar de idea, pero republicana, o sea, quiero que entiendan republicana, ese tono lo tienen que poner siempre que escriban. Entonces, en la época republicana,
es posible reconocer que el lugar tiene orígenes anteriores mediante la incipiente arqueología que reconoce sitios muy cercanos a la capital del Meta como espacios de intercambio comercial entre los indígenas habitantes de la región del Piedemonte Llanero con las comunidades muiscas de Colombia. Ahí, eso es un punto final. Con las comunidades muiscas del centro de Colombia. Ahí no dije con las comunidades muiscas del centro de Colombia, no. Con las comunidades muiscas del centro de Colombia. Punto. Es así como se puede definir el espacio geográfico que ocupa el Villavicencio en un origen prehispánico ancestral, gracias a su ubicación privilegiada por la conectividad que se puede dar entre la zona plana y la cordillera oriental, no, y la cordillera oriental, punto. Porque si hay mucha gente que confunde y ahí podría, entre la cordillera oriental, la franja donde se han encontrado mayores vestigios, entonces ahí estamos, cuando hacemos una coma en lugar de un punto, relacionamos dos ideas que pueden ser parecidas, pero que no son lo mismo. Entonces mucha gente empieza hablando de una cosa y termina hablando de otra sin darse cuenta por no poner un punto. Entonces pone un punto y sigue hablando cuando termina una idea. Entonces ahí terminamos la idea de que es una ubicación privilegiada por la conectividad que se puede dar entre la zona plana, o sea, el llano, y la cordillera oriental. Punto. No vamos a decir, si fuéramos a decir, y la cordillera oriental, donde se encuentra el mayor desarrollo del país, por ejemplo, ¿sí? O dónde está la ciudad capital, qué tal y tal, eso sería una coma, y cuando terminamos, entonces, punto, ahí sí, donde está la ciudad capital, punto. La franja donde se han encontrado mayores vestigios de intercambio es lo que hoy se conoce como el municipio de Guayabetal, Salamanca, 2009. Yo no puedo, o sea, todo lo anterior sí me lo inventé yo, ¿sí? Todo lo anterior, sí, claro, o sea, es un punto privilegiado, yo lo sé, todos lo podemos ver. ¿Por qué? Porque pues de ahí para adelante están puros morideros, llamémoslo por decirlo así cariñosamente, puras ciudades pequeñitas que no tienen ninguna importancia en el contexto nacional ni mucho menos internacional. Y en cambio, sí es un terreno gigantesco. Y de ahí hacia arriba, subiendo la montaña, pues evidentemente está la conexión con la chicha, con el pueblo, con las ciudades importantes colombianas, ¿no? Con Bogotá y con todo la zona andina, que es realmente donde está la plata en Colombia, digamos, por decirlo así, el desarrollo, ¿no? Las ciudades grandes están en esas zonas. Uy, ¿qué pasó esto? Me acordé de la novela, Bendita Chicha. Bendita Ya chicha. la están dando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mano? La novela. novela de Eso, Paquerete. No, ya no la están dando. Tienen mucho tiempo ¿Una novela? libre. Tienen mucho tiempo libre, definitivamente. Ah, sí, Ya sí, no. se ve hasta Chepetuna los fines de semana. Pero solo los sábados y los domingos, es que es el Uy, único. se te salió el santandereano solo los sábados y los domingos, man. Los sábados y los domingos, man. Bueno, entonces eso. ¿Cómo es? ¿Cómo es la cosa, Juan Esteban? No, ya se me olvidó. Bendita chicha. ¿Cómo así que es Ujú. una grosería? Ay, no, yo no sabía. ¿Bendita chicha es una grosería? No, bendita No, yo chicha no es... sabía. Yo creo que pena. eso es porque lo hacen no, yo tampoco, no hay problema. Eso es porque lo hacen en el altiplano cundiboyacense, entonces esa es la zona rica del país. Yo creo que por eso lo decía Juan Esteban y no quería ofenderlo. Entonces, obviamente, la franja donde se han encontrado mayores vestigios de intercambio en lo que hoy se conoce como el municipio de Guayabetal, eso yo no lo puedo saber, eso yo no me lo pude inventar, eso yo no lo puedo escribir como si fuera mío. Lo saqué de un libro de un señor Salamanca, escrito en el 2009. Y sigo, ¿vale? Esa frasecita solamente no todo el párrafo, sino esa frasecita. Porque si hubiera puesto, digamos, acá, ¿se ve mi mouse? Sí. Sí, señor. Si lo hubiera puesto acá, al final, entonces pongo Salamanca 2009, pues quiere decir que todo este párrafo, digamos que lo saqué de leer su libro, pero no.
Solamente fue este pedacito acá, por eso quedó ahí, ¿vale? Pongan el micrófono, tranquilos, no importa el sonido ambiente, no me molesta. No hay problema. Prefiero escucharlos de cuando en vez. O sea, ahí no debe ir el párrafo que cita es desde la parte donde dice la franja donde se han encontrado. El párrafo que se cita, sí, es exactamente este. Y ahí Y termina. ahí, Si el ok, párrafo fuera, si fuera el párrafo anterior, entonces hubiera tenido que ponerlo antes del punto. Si fuera todo este párrafo, tendría que Al haberlo puesto final. aquí al final o al principio, es decir, Exacto. según Salamanca. Y, otra cosa otro error que cometieron fue que no pusieron, ¿qué es lo que se dispara aquí cuando? Que no entonces pusieron, vayan, sí, ya. se me corre, se corre todo. Que no pusieron, que pusieron Salamanca 2009, y pusieron según, le puse esto está como raro. Según Salamanca 2009, no, yo les dije claramente que era entre paréntesis 2009. Si no era así, si no lo van a poner así, puede ser también. O sea, hay otra opción que tiene que ver con ay, se dice chiquito esto. Que puede ser según, no importa, Salamanca en 2009 determinó que ¿sí? O sea, ahí porque ahí estoy diciendo que él en el 2009 hizo algo importante, ¿no? En la mayoría de los casos el 2009 simplemente es una edición del libro, por tanto, no nos importa. Eh, muchas veces son libros, por ejemplo, en inglés que los tradujeron y escritos en 1990 y traducidos en el 2010. Entonces, ese 2010 no lo voy a poner así. Según Salamanca en el 2010, no, porque fue en 1990 en realidad que lo hizo, sino que lo tradujeron en el 2010, en el 2000, lo hizo en el siglo pasado y lo tradujeron en el 2010. Entonces, no es importante el año para el contexto del trabajo. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, en la mayoría de los casos no es importante el año. En realidad, no es importante. Y si no es importante el año, entonces se pone entre paréntesis. En la mayoría de los casos tiene que ir entre paréntesis, ¿correcto? Ok. Entonces, el cual está ubicado a menos de 20 kilómetros del centro urbano actual, por donde tuvieron necesariamente que cruzar. Eso lo puse de mi propia idea. ¿Por qué? Porque yo sé que está a 20 kilómetros. Yo he ido de un lado a otro. Yo puedo entrar a Google Earth y medir cuánta distancia hay. Y de hecho, pues puse fotos y todo que tienen que ver con eso, con la distancia a la que está una cosa de la otra. ¿Correcto? Entonces, ahí ya no necesitaba ahí no hay ninguna razón para poner a Salamanca, citar a Salamanca como si él fuera, como si él me hubiera indicado eso, porque eso me lo indiqué yo solito. Yo fui el que fui allá y lo medí. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, este primer hito territorial marca la pauta de todo el artículo que busca explicar las condiciones particulares de ciudad, de una ciudad que es un desenlace de todos los caminos llaneros y el comienzo de la principal conexión con el mundo a través de un único camino con una historia compleja y que no termina de consolidarse debido a los problemas naturales de una sociedad incapaz de cumplir las metas que se propone, pero también por la geografía agresiva e inestable que no permite el transcurso normal de ninguna planificación. Bueno, esto, como pueden darse cuenta, es una locura, es una crítica, naturalmente, en todo lo que escribo, porque así soy yo, como decía, ¿cómo es que llama el representante? ¿Jorge? Ojito. Jorgito Menene.
que ver clase conmigo era para cortarse las venas o algo así. Entonces, bueno, los escritos también son para cortarse las venas. El segundo elemento que marca esta continuidad en su génesis de punto de cambio, de cambios, Caminos. que es de caminos que es que no tengo las gafas y las tengo abajo y me da pena ir por ellas. De caminos que se bifurcan, acuérdense de eso, que tienen que todos interiorizarlo, de caminos que se bifurcan es la búsqueda de El Dorado por parte de la colonia española. Yo nunca jamás estuve, soy viejo pero no tanto, entonces nunca jamás estuve en la colonia española, nunca vi a nadie que fuera por El Dorado, ni nada parecido. Entonces, naturalmente, no puedo decir eso sin poner una cita. Tengo que poner una cita, tengo que decir de dónde saqué esa información o de dónde es que me estoy inventando eso, porque de lo contrario nadie me va a creer. ¿Sí o no? Ajá. Sí, señor. Ahí está la razón por la cual necesariamente ahí, así yo lo sepa, o sea, yo lo sé, todos lo sabemos, todos en el pueblo sabemos que allá llegaron buscando El Dorado. A muchas partes de Colombia llegaron los españoles así, Sí. simplemente buscando oro, buscando alguna cosa que no se les, que se imaginaban que había sucedido, que existía por ahí y que finalmente nunca lograron comprobar. Entonces, yo lo sé, pero yo no lo puedo poner ahí como si yo hubiera estado en ese tiempo, ¿cierto? Simplemente tengo necesariamente que citarlo. Y lo pongo Ruiz, 1932. O sea, ahí está la entonación, que justamente por estos relatos de encuentros indígenas ancestrales estuvieron convencidos de encontrar grandes tesoros donde en la realidad no los había, o al menos no se tenía la tecnología ni existía la necesidad de encontrar lo que esta tierra guardaba en sus entrañas, como el petróleo, que a la postre termina siendo causa y consecuencia de sus logros y derrotas a lo largo de la época moderna. Bueno, eso es una opinión personal, ¿no? No necesito citar a nadie, o sea, yo sé o sea, yo supongo que a partir de esos relatos de los indígenas, que no, que eso allá hay oro y hay unas tribus que se bañan en oro y no sé qué y tal, y que además de eso, en ese momento fueron y no encontraron nada, y aporto mi idea de que sí había grandes tesoros que los encontraron después, como el petróleo, pero en ese momento no tenían la tecnología para encontrarlo, y además aporto que a la postre termina siendo causa y consecuencia de sus logros y derrotas a lo largo de la época moderna. Eso es decir, estoy abriendo el camino para decir que el petróleo no es que haya sido la panacea en ese lugar, en esa ciudad, en esa región donde lo hay en grandes cantidades, ¿no? En fin, otro ejemplo aquí, el siguiente. Al no encontrar los grandes tesoros prometidos de los exploradores indígenas que sobrevivieron a los primeros términos de los exploradores y explotadores de esclavos. Punto. Voy a seguir la idea. Voy a cambiar, digamos, voy a cambiar de tema. Ya no puedo poner una coma, porque aquí no podría poner de los exploradores y explotadores de esclavos. Un ejemplo de esto es la misión jesuita. O sea, ahí ya pierdo todo sentido, ¿no? No puedo leerlo así. Exploradores y explotadores de esclavos. Punto. Un ejemplo de esto es la misión jesuita, de las más importantes, que llegó a los llanos hacia 1625. Espinel 1989. Eso quiere decir que todo esto que está resaltado, ¿sí lo ven? Sí, señor. Está, digamos, en consonancia con lo que dijo esta señora, Espinel. ¿Sí? Todo el párrafo, naturalmente, como está puesto al final, está sacado de allí. ¿Cisas? Quizás. Listo. Listo, entonces, y el siguiente, voy a hacer el último.
No sé qué pasa, que salen sus cámaras y se borra. Compré una pantalla y creo que me tumbaron. Bueno, una de las haciendas más importantes se fundó en lo que hoy es Villavicencio y se denominó Hacienda Apiay. Yo sé que eso se llamaba Hacienda Apiay. Existe todavía un espacio que se llama Hacienda Apiay, pero yo no puedo poner eso como si fuera mío, porque yo no me lo inventé, ¿no? Yo no lo viví, yo no lo puedo hacer. Entonces, ahí pongo una cita, porque de lo que voy a hablar consecuentemente tiene que ver, o enseguida es otra cosa diferente, entonces, o de otra cita. Entonces ahí pongo la cita. De su subdivisión en 1781 surgen diversas haciendas de menor tamaño que hoy en día dan nombre a diferentes barrios de la ciudad donde se encontraban ubicadas. Esto permite afirmar, hasta ahí este párrafo de la mitad no tiene cita, o sea, esto digamos que me lo inventé yo, ¿sí? Y lo que sigue, esto permite afirmar, siguiendo a April, que Villavicencio, como la mayoría de las ciudades latinoamericanas, no nacen exclusivamente del capitalismo, sino básicamente del feudalismo medieval. Entonces, ahí hay dos citas en el mismo párrafo y es importante, ¿y por qué no están en diferentes párrafos? Simplemente porque son la misma idea, ¿sí? Entonces, siendo la misma idea, no tengo ninguna razón para cambiarla, para hacer un párrafo diferente. El párrafo es el mismo. El párrafo, ¿qué? El párrafo no puedo, si no he cambiado de idea, no cambio de párrafo, simplemente. ¿Ok? Posterior a todo este proceso medieval, en 1845, pongo la cita porque no me lo voy a inventar yo, se realiza una fundación oficial en lo que se reconoce como un espacio concebido. Ese tema de espacio concebido se lo inventó Lefebvre, por tanto, yo sabiendo eso, pues lo tengo que citar, que modifica las formas espontáneas de su nacimiento por una cuadrícula que ordena los terrenos a la usanza de la colonia española. Todo esto, naturalmente, lo inventé yo. No podía poner espacio concebido y seguir como si yo, no, porque eso lo saqué de Lefebvre. Pero todo lo siguiente sí me lo inventé yo. Entonces, que modifica las formas espontáneas de su nacimiento. La forma de que una ciudad nace de manera sin organización, pues es espontánea, por eso lo pongo. Por una cuadrícula que ordena los terrenos a la usanza de la colonia española. Entonces, ahí sí sé que la forma de fundar ciudades españolas era una cuadrícula, y esto pues es una cosa tan tradicional, tan conocida, que yo la he visto, porque es que la he visto. O sea, yo voy a Girón, a cualquier pueblo colonial, y así es, ¿sí? O sea, nadie puede dudar que yo no sepa eso. Nadie puede dudar de que yo lo haya podido reconocer. Entonces, en ese sentido, pues, no hace falta citarlo. Aunque podría buscar una cita. Podría buscar una cita que me diga concretamente eso, que seguramente hay muchos documentos en los que aparece eso. Bueno, pues esto es un poco ese resumen. Por ejemplo, lo de las figuras y eso. La zona urbana de Villavicencio, capital del departamento del Meta y principal ciudad de la Orinoquia y la Amazonía colombiana, están ubicadas en el centro geográfico de Colombia. Ver figuras 4 y 5. O sea, todas las figuras tienen que estar puestas en el trabajo. Y ahí dice 4 y 5. Entonces aquí está la figura, no sé dónde estará la figura 4 y 5. Bueno, ahí parece que es un error, porque no es ninguna de estas 5, no, es claramente, tendría que ser la 1 y 2. Entonces ves estas dos figuras, ¿dónde está ubicada? En el centro de Colombia, ahí está, listo. Entonces ver figuras XX. Cuenta con tantos habitantes, yo no los he contado, yo sí sé dónde está, ¿no? Ahí está planteada la figura en la que está, pero no sé cuántos habitantes tiene. Cuenta con 500.000 habitantes según la alcaldía de Villavicencio, albergando el 66% de la población del departamento del Meta. Y entonces aquí pongo una
una nota al margen que es estimaciones de población según el censo tal de no sé qué del DANE, ¿vale? Aquí no, como es una cosa del DANE, un documento técnico, pues no considero hacer una cita, sino poner una nota a pie de página que indica que esto no me lo inventé yo, ni que estoy suponiendo que yo sé que tiene el 66% de la población de nada. Yo simplemente lo saqué de ahí de unas cifras del DANE, no fue de un documento. Este de arriba, que se llama Alcaldía de Villavicencio, voy a ir directamente a la página, a la bibliografía, para mostrarles que esto que se llama Alcaldía de Villavicencio, ay, aquí no tengo la bibliografía puesta. Voy a ver, sí, aquí está. Miren, Villavicencio, Alcaldía de, es esto. 14 de mayo de 2016, obtenido de http, Es decir, esto es una página de internet, no es un documento escrito, no es un libro, no es un artículo, no es nada, es una página de internet. Pero ¿cómo la cité? Pues, como les dije, Alcaldía de Villavicencio, año tal. Punto. No hay variaciones, esa es la magia de las normas APA y de que el Word las haga por uno. No hay variaciones. Autor, entonces aquí como es un autor corporativo, eso se los expliqué, como es un autor corporativo, entonces Alcaldía de Villavicencio, 2016, autor y año, punto. No hay nada más que decir. Siempre y en todo lugar. Aquí puse otra nota a pie de página, que es la Federación Colombiana de Municipios 2013. De ahí saqué los datos, pero como no es un libro ni nada, entonces considero que lo puedo poner ahí. Listo. Y las figuras. Figura 1, ubicación de Villavicencio. Fuente, elaboración propia sobre aerofotografías de Google Earth tal. 2017. A ver esta. Está lo mismo. Figura 2. Nombre de la figura, ciudades de Piedemonte, Bogotá, Guayabetal. Fuente, elaboración propia sobre Geoportal OpenStreetMap. Voy a buscar otra, esta que no es mía, por ejemplo, o sea, que no la organicé yo. Figura 3, posible localización Guayupe, siglo XVI. Fuente, elaboración propia, bueno, porque yo le hice aquí estos diagramas de acá y esta figurita de acá, y algunos puntos. Entonces, fuente, elaboración propia sobre un gráfico de Espinel, 1989, página 23. Por supuesto, puse la página porque estoy copiando algo literal, ¿no? Lo mismo. Yo escribí Muiscas, Guayupes, Achaguas y Sicuanis. Entonces, figura 4, localización aproximada de culturas prehispánicas. Fuente, elaboración propia sobre gráfico Espinel, 1900 tal, página tal. Vamos a buscar una que sea copiada literalmente de otra parte. Esta, por ejemplo, figura 9, misiones y poblados españoles en los llanos hacia 1760. Fuente, Rauch, 1954. Ya lo saqué de ese libro, punto. Ahí debería haberle puesto la página, pero por lo menos lo saqué de ahí. Rauch, 1954. ¿Qué más tengo que meterle? ¿O qué? Nada, no tengo que hacerle nada más. Ahí está perfecto. Ya está. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí, señor. Entonces, y todas partes debe aparecer ver figura o ver siguiente figura. Por ejemplo, muchas veces pongo, o como se puede observar en la siguiente figura. Otras veces, según la figura tal, o como se puede ver en la figura tal. Okay. Uy, perdón, me prendió. ¿Y la idea es que la figura vaya seguido de la información? Sí, pero muchas veces uno, sí, la respuesta es sí, pero muchas veces uno, digamos, está diciendo, aquí en este plano que está acá, entonces uno dice, digamos, se puede ver que la localización de Villavicencio está en la parte tal, como se observa en la figura 1, ¿no? Que está en el centro del país, por decir algo. Y entonces el lector tendría que ir a la página 3 del libro, aquí ya estamos en la página 7 y puedo citar la página 1, ¿sí? Ok. Entonces, normalmente sí, pues obviamente tiene un sentido lógico poner las figuras ahí porque estoy hablando de eso y la pongo. Seguidamente termina el párrafo y la cito, la he nombrado y la pongo. O
porque lo que no pueden hacer es, digamos, poner la foto y empezar a escribir algo. No, porque uno primero tiene que contextualizar para saber lo que va a poner. Listo. Ay, queda menos de un minuto. Yo creo que lo dejamos por ahora aquí. Más o menos, eso era lo que quería compartirles. No pudimos terminar pero la exposición la terminamos una vez Belkis. Por favor, avísenle una vez Belkis termine su presentación. ¿Les parece? Listo. Que Carlos, tengan muchísimas gracias. muchísima suerte